queridos hermanos intercesores. Los saluda su hermana en Cristo, Susana Godoy, del Ministerio Intercesores de Fuego. En esta ocasión para compartirte un tema muy interesante, el pecado del intercesor. ¿Qué te parece si para iniciar entregamos este momento, este compartir en las manos de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta ocasión en que nos has vuelto a reunir en tu presencia a través de las redes sociales, a través de este bendito ministerio Intercesores de Fuego. Te pedimos que hagas descender tu Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón para estar unidos en comunión como hermanos y en tu mismo Espíritu. Te pedimos, Mamita María, también tú nos acompañes, nos bendigas y nos cubras con tu manto para hacernos invisibles a cualquier enemigo material y espiritual que quiera venir a interrumpirnos o distorsionar el contenido de este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, querido hermano intercesor, yo quisiera hacer una semblanza básica, una catequesis básica sobre lo que es el pecado. Y pues bueno, San Agustín y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dicen que el pecado es toda aquella palabra, acto o deseo contrario a la ley eterna, es una ofensa a Dios que lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Esto pues, en pocas palabras, a mí me gusta resumirlo de la siguiente manera. Todo pecado es toda falta grave al amor, ya que la ley de Dios es amor. Dios es amor. Y todos aquellos actos, ya sea de deseo o de acción, en contra de la ley del amor, podemos llamarlo pecado. Pues bien, yo te dejo estas dos reflexiones, estas dos definiciones a tu criterio para que las reflexiones y para que compartamos el siguiente contenido. Pues bien, quisiera hacer una distinción entre lo que es el pecado mortal o el pecado grave y el pecado mortal, ¿verdad? Nuestra Iglesia Católica nos hace varias acotaciones para definirnos y dejar bien esclarecido, pues, qué es el pecado. Entonces te quiero decir que hay 3 ingredientes principales para que un pecado sea pecado grave o sea un pecado mortal. El primer ingrediente es que estemos hablando de materia grave de pecado, es decir, que el acto en sí sea un acto cometido incompatible con la caridad o con el amor, como te decía en un principio. El segundo ingrediente es que tengamos pleno conocimiento, es decir, que sepamos que ese acto es un acto en contra de la ley de Dios, en contra del amor, y que aparte el tercer ingrediente sea voluntario, con pleno consentimiento. Es decir, que también yo tenga todas las ganas de ejercer o de cometer ese acto inadecuado, ese acto contrario a la ley de Dios, contrario al amor. Si alguno de esos 3 ingredientes no se da de manera simultánea en un acto grave, estamos hablando de un acto venial, un pecado venial, no un pecado mortal. Es decir, que si pues yo conozco la ley de Dios y tal pecado, tal situación la transgredí, fue de manera consciente porque yo lo sé, pero no fue voluntario, porque fui forzada, porque en el momento no fui totalmente con todas mis capacidades voluntarias. Entonces esto no fue un pecado mortal, sino fue un pecado venial. Y pues bueno, todo pecado mortal tiene 3 características o 3 efectos. El primer efecto es que nos priva de la gracia santificante, es decir, nos corta la amistad con Dios. Ese fluir, ese ir y venir de la gracia de Dios se corta. Nos hacemos esclavos del demonio, se genera una esclavitud al demonio
Y esto lo vemos en la palabra de Dios en dos citas muy particulares. Te quiero compartir. La primera de ellas es la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice así: siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Palabra de Dios. También en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 16 hasta el 22, te voy a leer solo el versículo 16 y el versículo 19, tú puedes leer la cita completa. Dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera en que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza e iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros rompemos esa gracia, esa comunicación de gracia con el pecado, rompemos ese compartir de la gracia de Dios y nos hacemos esclavos del demonio por haber caído en esa falta voluntaria, conscientemente. Bien, el tercer efecto es que se va disminuyendo el deseo de hacer el bien. Fíjate qué cosa tan terrible. No solamente nos alejamos de la gracia de Dios, sino que aparte dejamos de hacer el bien. Se nos va el deseo. Y luego se generan desórdenes en las potencias, en las capacidades de nuestra alma, se van generando desórdenes. Y también en nuestros afectos. Empezamos a tener afectos desordenados a las personas, a las cosas, a la comida, a las compras, al celular, etc. Empezamos a desordenar nuestra vida. Se desdibuja la línea entre el bien y el mal y empezamos a darnos permisos, empezamos a relativizar. Tal vez eso no es tan malo, ¿verdad? No creo que eso sea tan grave. Pues ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Y pues yo amo mucho y pues voy a hacer lo que sea para conseguir tal o cual cosa. No, querido hermano, volvamos a la gracia. Pues bien, eso sobre el pecado mortal, esos son los efectos de un pecado mortal en nuestra alma. Es como yo a veces les digo, cuando tú tienes un árbol muy bonito y lo podas, esa rama que cortas no sabe que se está empezando a morir. Incluso puede durar días o semanas aún con hojas verdes, pero esa rama, desde que la han cortado, aunque todavía tenga algo de savia dentro de esa rama, de ese tronco, está muriendo. Ha sido cortada ya del árbol. Lo mismo sucede cuando nosotros pecamos de manera mortal. Somos una rama que se ha cortado de la gracia. Deja de fluir en nosotros la vida de Dios y entonces empezamos a morir, aunque en el momento inmediatamente no se vea ni se sienta nada. El efecto es ese. Muy bien, tenemos por otro lado lo que es el pecado venial, es decir, un pecado al cual le falta uno de esos tres ingredientes, ¿verdad? Material grave, conciencia y voluntad. Entonces, ¿qué efectos tiene un pecado venial en nuestras vidas? Punto número 1, debilita la caridad, debilita mi amor. Yo puedo seguir siendo una persona muy linda, yo puedo seguir siendo un intercesor muy bueno, pero mis actos ya no son de gran amor, son mediocremente amorosos. Abrimos la puerta hacia pecados mortales. Si el pecado venial persiste, si el pecado venial continúa, es la antesala de un pecado grave, de un pecado mortal. Entonces, aguas, mucho cuidado con tus pecados veniales. El pecado venial no rompe nuestra alianza con Dios, es decir, no nos cortan la rama. La gracia de Dios sigue fluyendo, más el impedimento para que esto dé un gran fruto soy yo.
no la gracia de Dios. Por lo tanto, como Santa Teresa nos recomienda, hay que confesar los pecados veniales, hay que confesar también incluso las tentaciones para eventualmente extinguirlas de nuestra vida. Dentro de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos brindan también unas clasificaciones del pecado, esto para esclarecerlo un poquito más. Y te diré que entonces tenemos lo que son los pecados externos y los pecados internos. Evidentemente los pecados externos pues son aquellos que se ven, ¿verdad? Aquellos que, si estamos hablando de que un mandamiento es no matarás, pues un pecado externo es que maté a alguien y entonces el homicidio se ve, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos pecados internos, esos son más graves, porque el resto de la gente no los ve, pero Dios sí, y tú lo sabes también. Por lo tanto, estos pecados internos son aquellos que están dentro de mi conciencia, dentro de mi corazón, nadie más ve, pero ahí están y son faltas, son pecados graves o tal vez pecados veniales, pero ahí están. También otra subdivisión son los pecados carnales y los pecados espirituales. Pecados carnales, aquellos que se quedan en el cuerpo, principalmente, querido hermano intercesor, todo lo que se refiere a los pecados sexuales, o aquellas faltas sobre la caridad a nuestros cuerpos, a las impurezas. Podemos hablar de aquí de la lujuria, ¿no? ¿Cuántas veces ese pecado carnal pues es ver alguna revista, tener alguna amistad, tener estas comunicaciones pecaminosas, estos chistes de doble sentido, lujuriosos, ¿verdad? Esto pues es un pecado que se queda en nuestro cuerpo. Y tenemos aquellos pecados espirituales que son la soberbia, por ejemplo, que se lleva dentro, es un pecado que se lleva en el corazón, en el alma, es una mancha en el alma. No se ve, no es externo, no es en el cuerpo, está en el interior. Entonces, estos son también más graves. Tenemos otra subdivisión que nos ayuda también a esclarecer, que serían los pecados de comisión y los pecados de omisión. Los pecados de comisión son aquellos pecados que yo cometo o que realizo. Y los de omisión son aquellas actitudes que no realizo por amor. Pudiendo tener la capacidad de hacer un acto amoroso, de hacer un acto bueno, lo dejo de hacer. Dar una caridad, ayudar a alguien, corregir a alguien, que son parte de nuestra formación como hermanos, como católicos, y que a veces omitimos, dejamos de hacer el bien. Esos son los pecados de omisión. Igual no es hiciste un mal, pero tampoco hiciste un bien, ¿verdad? Entonces, esos son pecados de omisión. Ahora vamos entrando un poquito más en la materia profunda que yo quiero dejar en tu corazón. Cada que nosotros tenemos un pecado repetitivo, generamos un vicio. Aguas con eso, el vicio no solamente puede ser el alcohol o la droga o el internet. El vicio es todo aquello que yo como pecado, como falta, cometo cotidianamente. Si es la mentira, pues tengo un vicio de mentiroso. Si es la masturbación y yo no renuncio a eso, pues un vicio de masturbación. Si yo no renuncio al chisme, ¿verdad? Y critico, estoy matando la dignidad de mi hermano, estoy acabando con su persona, con el chisme, con las habladurías, y si yo no detengo eso, me vuelvo una persona chismosa, un vicio de chisme, ¿sí? Entonces, aguas con lo que son estos vicios. Todo pecado repetitivo me genera un vicio. Y bueno, quisiera hablarte aquí de lo que serían los pecados capitales, que en sí son los que nos llevan o que constituyen los vicios. Son 7, yo sé que tú de seguro los conoces, pero vamos a repasarlos aquí. Son la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia
y pereza. 7 pecados capitales. ¿Por qué capitales? Capitales de muerte capital, o sea, te llevan a la muerte. Son vicios que te conducen eventualmente a pecados mortales, a perder totalmente la gracia, desvirtuarte de la vida de gracia. Por lo tanto, cuidado porque nos llevan a la muerte espiritual. Pero Dios en su inmenso amor nos deja 7 antídotos, uno para cada uno de estos vicios capitales, y se llaman las virtudes. Es en ello en lo que yo te invito ahorita a centrar un poco más tu atención, en las virtudes. Fíjate bien qué hermoso. Contra la soberbia, la humildad. Contra la avaricia, la generosidad. Contra la lujuria, la castidad. Contra la ira, la paciencia. Contra la gula, la templanza. Contra la envidia, la caridad. Y contra la pereza, la diligencia. Por lo tanto, querido hermano intercesor, la invitación en este momento es a practicar las virtudes. Las virtudes no son como los dones del Espíritu Santo que nos llegan y ahí los tenemos. Las virtudes se practican, las virtudes se trabajan y se conquistan. Así es, querido hermano, yo te invito a revisarte en la línea de los vicios, de los pecados capitales que tal vez te están llevando al precipicio de la muerte, y empieces a conocer cuál es ese antídoto divino que se te ha dado para contrarrestar cada uno de estos vicios, y trabaja y conquista esas virtudes para conquistar la santidad. Por último, quiero hablarte de lo que son las tentaciones. Nosotros, como personas orantes, como personas de intercesión, muchas veces somos muy crueles con nosotros mismos y nos hacemos muy rigurosos cuando tenemos una tentación. Yo te quiero decir que tener tentaciones no es pecado. Pecado es caer en estas tentaciones, obrar según la tentación, dejarte vencer por la tentación. Y contra las tentaciones, huir. Huye de las tentaciones para que no caigas en ellas. Pide al Espíritu Santo, clama al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, que te ayuden, te den la fuerza, la fortaleza para evitar caer en la tentación. El Padre Nuestro es ese clamor perfecto. No nos dejes caer en la tentación. Entonces, ahorita yo quisiera que hagamos una pausa y vayamos a lo profundo. Tú y yo en el ministerio de la intercesión nos hemos conseguido a un gran enemigo. Por supuesto, Satanás nos odia a todos por igual, a toda la creación, a todo lo que le recuerde a Dios lo odia. Pero a ti y a mí, que nos hemos puesto en la brecha a clamarle a Dios por las necesidades de nuestros hermanos, nos odia todavía con más ahínco, con más ganas. Por lo tanto, no debes sorprenderte de que te sea muy difícil conquistar las virtudes, de que caigas en las tentaciones, de que tengas pecados mortales, que tengas vicios. No nos debe extrañar, es parte de nuestra humanidad, de nuestra condición de seres humanos, pero no podemos permitir quedarnos atrapados en esos vicios, en esos pecados, y mucho menos dejarnos vencer. Satanás va a ver la manera de cómo lastimarte, porque tú no solamente oras e intercedes por ti y los tuyos. En tu corazón Dios ha puesto orar e interceder más allá de tu propio círculo familiar, de tus propias necesidades. Por lo tanto, estás siendo socio colaborativo en la salvación de las almas a través de la intercesión con Jesucristo. Eso para nada le gusta a Satanás. Y si tú tienes puertas abiertas en estos vicios, en estas faltas graves,
lo único que vas a hacer es conseguir que Satanás tenga de dónde asirse para lastimarte cada vez más. Por lo tanto, te invito a que hagas un examen de conciencia, que revises muy bien tu corazón y entonces hagas un combate espiritual fuerte y conquistes las virtudes. Para ello, solicita la intercesión de la Virgen María, la llena de gracia. Todas las virtudes las tiene nuestra Madre Santísima. Busca su intercesión y aprende de ella. Pide que ella te regale la fuerza y la fortaleza de conquistar las virtudes, para que entonces sí, con esa fuerza y la fortaleza que viene del Espíritu Santo, puedas seguir sosteniéndote en la brecha para orar e interceder por todos los que amas y por todos aquellos que el Señor te pone en el corazón. Pues bien, querido hermano, hermana intercesora, les saluda su hermana en Cristo, Susana Godoy. Los espero en una próxima cápsula, en una próxima ocasión para compartir. Y pues deseamos que todo esto ustedes lo estén teniendo para edificación, para crecimiento, y nos ayuden compartiendo a través de las redes sociales el contenido de formación que aquí les compartimos. Pongamos entonces en manos de Mamita María y del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad este trabajo, sellándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se despide de ti tu hermana en Cristo, Susana Godoy, del Ministerio Intercesores de Fuego. Paz y bien.